claro. Entonces, la unidad 14, tejido muscular. Como ya hemos visto en los otros tejidos, ya sabemos que un tejido es un conjunto de células que van a tener una función en particular y trabajan de forma comunicativa, es decir, no están aisladas una célula de la otra. Nos queda ver es el tejido muscular. Este tejido está especializado en la contracción, ¿sí? Es decir, la función principal es la contracción. Cuando yo contraigo el músculo o el tejido muscular, voy a generar algún movimiento o alguna acción en el cuerpo. Como características, ¿sí? Va a tener, si nosotros recordábamos, tenía una matriz extracelular el tejido, es decir, lo que estaba por fuera de las células y permitía que las células estuvieran en contacto, se comunicaran, intercambiaran sustancias, etc. Entonces, va a tener una matriz extracelular con fibras de colágeno que le va a dar un poco de resistencia y además va a contener fibras elásticas. Estas fibras elásticas es lo que va a permitir que el músculo se contraiga y se dilata sin dañarse. Y van a formar como una red capilar, es decir, alrededor de cada una de las fibras va a haber una red capilar irrigando puntualmente cada una de las fibras. ¿Se acuerdan? En el epitelial era un tejido avascular, no estaba riegado vascularmente, ¿sí? Sino que tomaba los nutrientes del tejido conectivo. En este caso, cada fibra va a estar unida a una red de capilares y va a obtener el oxígeno, los nutrientes directamente de ese capilar. Y puntualmente en el tejido de los músculos vamos a tener la célula denominada miocito. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Cito era con la terminología madura. Entonces va a ser mio es de músculo, entonces una célula muscular madura, o también va a recibir el nombre de fibra muscular. Así que todo esto sería un miocito o fibra muscular, ¿sí? Todo este en conjunto. Ahora vamos a ver cada una de las partes. Los músculos los podemos clasificar en tres grandes partes o en tres grandes clasificaciones. Las clasificaciones iniciales de estos que van a ver en los nombres corresponden a cómo se ven a microscopio, cómo se ve el tejido. Entonces, tenemos un músculo estriado esquelético, ¿sí? Estriado es que tiene como estrías, vemos bandas. Después tenemos un músculo estriado cardíaco, que también se ven bandas, y a diferencia del anterior, este es cardíaco, lo vamos a encontrar en el corazón, y después tenemos un músculo liso, ¿sí? Donde no vamos a encontrar estrías o bandas que van a representar estas estrías. Entonces, el músculo estriado esquelético, que se encuentra en la mayor parte de nuestros tejidos musculares, y donde se van a observar bandas gruesas y bandas finas, que estas van a ser las microfibrillas musculares, que van a estar ordenadas de tal manera que se observan como franjas de distintos colores, por eso recibe el nombre de nucleado. Tienen una gran parte de citoplasma, y una cosa característica de este tipo de células es que son multinucleadas, es decir, cada célula tiene varios núcleos y estas van a estar inervados por el sistema nervioso somático, es decir, van a generar movimientos voluntarios, ¿sí? Por ejemplo, movimiento voluntario, yo decido, ¿sí? Yo elijo subir el brazo, bajar el brazo. Entonces sería un movimiento voluntario. Ahora vamos a ver cuáles serían no voluntarios. El músculo estriado cardíaco, también vamos como la primera parte del nombre, músculo estriado. Vamos a tener las bandas donde se van a ver a través de las microfibrillas y van a ocupar gran parte del citoplasma y vamos a ver ese estriado. A diferencia del músculo estriado esquelético, en este caso nosotros tenemos células mononucleadas, es decir, cada célula tiene un solo núcleo. Este tipo de músculo se va a encontrar en el corazón, y van a estar inervados por el sistema nervioso autónomo. Es decir, nosotros no lo vamos a controlar. El músculo estriado cardíaco
se va a mover por movimiento involuntario. ¿Sí? Por ejemplo, yo no puedo decidir que mi corazón siga latiendo, se pare, lata más fuerte, ¿sí? Entonces, por eso consideramos o se denomina que el músculo estriado cardíaco es un movimiento involuntario. Y por último, el músculo liso, ¿sí? Donde no tenemos las fibras ni bandas, van a tener una forma como alargada, pero no tiene una forma definida. También van a ser mononucleadas, es decir, van a tener cada célula un núcleo, y estas también van a estar inervadas, como en el cardíaco, por el sistema nervioso autónomo, porque estas también, el músculo liso, también tienen movimientos involuntarios. Por ejemplo, en el estómago, ¿sí? Nuestro estómago, para realizar la digestión, realiza movimientos. Esos movimientos nosotros no decidimos cuándo los hace, cuándo se detiene, que aumente la velocidad, disminuya la velocidad. Entonces, no lo decidimos conscientemente. A eso sería voluntario involuntario, es que si yo hago un movimiento consciente o inconscientemente. Entonces, la del corazón, el estómago, el esófago, el intestino, cuando respiramos, si no lo pensamos mucho, son todos movimientos involuntarios. En cambio, el caminar, el patear una pelota, el levantar un brazo, el mover el cuello, todos esos van a ser movimientos voluntarios. ¿Dudas con esta clasificación? ¿O seguimos? Cualquier cosa, volvemos. Acá estaría el músculo esquelético estriado, perdón, y acá vamos a ver que tenemos muchos núcleos dentro de una célula y se ven las franjitas, a eso es lo que llamamos estriado. Entonces, este músculo, por ejemplo, lo vamos a tener acá en el brazo, ¿sí? Que es lo que le está mostrando el ejemplo, va a ser estriado y a su vez va a ser un control voluntario. En las mujeres va a componer aproximadamente el 20% del, del peso de las mujeres y en los hombres va a haber un 40% de este tipo de peso. Siempre hablando biológicamente, ¿sí? En las mujeres biológicamente, en los hombres biológicamente. Estos músculos van a estar unidos a los huesos a través de tendones y esto es lo que permite que realizar los desplazamientos o los movimientos de los huesos, ¿sí? Como están los huesos, los tendones, ¿sí? Hueso, tendón y el músculo. Y el músculo es lo que hace que el tendón pueda mover el brazo. Si yo no tuviera esta unión, no se podría realizar. Y la mayoría trabaja de forma antagónica, es decir, de forma opuesta. Uno se contrae, el otro se relaja. Por ejemplo, acá. Si yo quiero elevar el brazo, los tríceps se van a relajar, que son los que tenemos acá atrás, y los bíceps se van a contraer. Cuando yo relajo para atrás el brazo o bajo el brazo, me va a pasar lo contrario. El tríceps va a estar contraído y el bíceps va a estar relajado. ¿Sí? A este mecanismo de que uno está contraído, el otro relajado, es lo que llamamos movimiento antagónico. Bien, otras características son las células de las miocitos, que son las células que lo van a formar. Dijimos que eran células musculares maduras, se van a formar a partir de los mioblastos, ¿sí? Los mioblastos van a ser células musculares inmaduras que se van a fusionar entre sí y al fusionarse entre sí logran células más largas, los miocitos van a ser células más largas y al fusionarse van a ser multinucleadas, es decir, van a tener múltiples núcleos en una sola célula. La membrana externa o sarcolema va a ser la estructura externa que va a proteger a este conjunto o a este tubo de haces musculares. Bien, y van a estar formados por microfilamentos de actina y miosina, que son los que les van a dar la característica de ser flexible y a su vez darle la capacidad de contraerse y tener como cierta dureza y que no sea tan blando como por ejemplo el tejido epitelial. Bien, ¿alguna consulta del músculo esquelético?
o músculo estriado esquelético. Estos son todos voluntarios, ¿sí? Con movimientos voluntarios. ¿Sí? Ustedes en su cuadernillo tienen esta imagen con cada uno de los músculos. ¿Seguimos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Acá tenemos los distintos ejemplos de músculos estriados, como por ejemplo en la lengua. Por eso podemos mover la lengua de un lado a otro. Todos los que son de los brazos, las piernas. Todos esos músculos van a ser, que en general son casi todos los músculos, que es más o menos los que presenta esta imagen. Después tenemos el músculo esquelético cardíaco, esquelético o estriado cardíaco, lo pueden encontrar con esos dos, donde vamos a tener también las bandas, las franjas, esas sí las vamos a poder visualizar, pero en este caso vamos a visualizar miocitos mononucleados, es decir, con un solo núcleo, y en los extremos no van a ser... Y también antes cargaban su y capaz ahora también. Antes cargaban rebuses. Marti, perdón, te ha quedado el micrófono prendido, me parece. No sé si estabas haciendo una pregunta, pero creo que no. Perdón, profe, no. No hay problema. No, no te preocupes. Bien, entonces, el músculo estriado cardíaco van a tener en los extremos, van a ser romos, es decir, van a estar como cortados, no van a tener una forma definida y en algunos casos este músculo se puede contraer espontáneamente 70 veces por minuto o se puede contraer un poco más si nosotros corremos o estamos pasando un momento de estrés. Bien, entonces la gran diferencia entre el cardíaco y el esquelético es que tenemos en el cardíaco células mononucleadas y son movimientos involuntarios. El esquelético estriado van a ser células multinucleadas y van a ser movimientos voluntarios. Eso sería como la gran diferencia entre uno y otro. Y después tenemos el músculo liso, por ejemplo, en el intestino, en el estómago, ¿sí? Esta imagen acá va a ser del intestino, donde teníamos células mononucleadas. Acá no vamos a tener bandas, ¿sí? Nos vamos a observar las bandas que observábamos en el estriado. Sí vamos a tener actina y miocina, pero no van a estar ordenadas de tal manera que formen bandas, sino que se va a ver algo como que se van a ir ensamblando de a poco, no se ven las estriaciones, o sea, vemos individualmente a cada una de las células de los miocitos, pero no vemos las bandas, porque no van a utilizar estas fibras o estos sarcomas que es en conjunto. Y generalmente se encuentran en los órganos internos, en los órganos huecos, que se disponen generalmente en dos capas, ¿sí? Tienen, como el estómago, el intestino, tienen dos capas que producen o permiten este movimiento involuntario generalmente para que produzca la digestión, por ejemplo. Y esta diferencia del estriado es involuntario también, ¿sí? Entonces, en esto coincide con el cardíaco en que son los dos involuntarios y los dos son mononucleados. Pero si observamos finamente la estructura, ahí ya hay diferencias. Y acá también nos podemos encontrar en distintas partes del intestino, en algunas partes, vasos sanguíneos, los podemos encontrar también, bueno, en el estómago y en los bronquiolos, ¿sí? Recuerden que son lugares donde son huecos, órganos huecos, y a su vez necesito que se muevan, ¿sí? Por eso, y se van a mover involuntariamente. ¿Hasta acá alguna duda, consulta? No, profe. Bien. Un segundo para ver. Esto ustedes lo tienen de forma muy simplificada en sus cuadernillos, pero es más o menos para mencionárselos
de forma por arriba, porque no lo van a ver más en detalle. No quiero que se confundan, porque hay varias imágenes, pero yo no quiero que se confundan porque ustedes lo van a ver así de básico, digamos. Entonces, parte 1, sarcómero, ¿sí? Sarcómero es todo este tubito, por así decirlo, y dentro de este tubito vamos a tener las fibras musculares. Voy a buscar la imagen, ¿sí? Todo esto lo vamos a llamar sarcómero, ¿sí? Y la membrana que va a juntar todo esto va a ser el sarcolema, ¿sí? Eso va a ser la membrana que va a unir. Y cada una en su interior van a ser las microfibritas. Para yo llegar a ver esto, tengo que hacerle un corte transversal. Si yo pienso que mi dedo, no sé dónde ahí se ve, mi dedo es el músculo, para yo ver el interior de cada una de las fibras, tengo que hacer un corte así. Entonces, al ver ese corte, recién ahí veo las fibrillas. Sin dañar el tejido, yo lo que veo son los sarcomas. ¿Sí? Estas estriados o todo esto, ¿sí? Son los sarcomas. Es un conjunto de, las microfibras musculares. ¿Se entiende cómo lo vamos a ver a la estructura? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, a esto vamos a llamar sarcómetro. Este sería un sarcómero de un músculo estriado, donde vamos a tener las distintas bandas y por eso se ve de forma estriada. Con respecto a las estriadas, ¿por qué se ve de un color o de otro color? Porque depende de por qué está formado. ¿Sí? En la línea Z, esta imagen ustedes, toda esta imagen completa la tienen ustedes en su cuadernillo. En la línea Z, que es lo que estamos marcando acá, va a estar la intersección de los filamentos de actina. ¿Sí? Y en la letra M va a estar la intersección de los filamentos de miosina. Los filamentos M, que acá en el gráfico no está bien representado, pero los de miosina van a ser más gruesos que los de actina. ¿Sí? Eso sería como una de las diferencias que hay entre uno y otro. Y eso es lo que va a generar también la diferencia de color. Entonces, en toda la banda I, que sería todo este segmento, que es donde está más clarito, es donde se van a ir ubicando los distintos filamentos de actina. En el punto Z es donde se van a insertar y en el resto del espacio es donde van a estar. En cambio, en el punto H es donde vamos a encontrar los filamentos de miosina, ¿sí? Estos que son un poquito más oscuros. Y la zona A es lo que va a tener la intersección o la interacción entre los filamentos de actina y los de miosina. ¿Sí? En las A va a ir la unión de ambos filamentos. Y a su vez dentro de A vamos a tener los filamentos de miosina. Entonces esto se va a ir reestructurando, es decir, acá tenemos miosina, ¿sí? Si nosotros hacemos un zoom de este segmento, tenemos la actina, que sería acá en la Z, luego tenemos miosina, en la zona H vamos a tener la interacción o la intersección de miosina, y en este segmento acá, que está más rojito, va a ser la interacción entre actina y miosina, es decir, donde se van a unir, y cada uno va a ir después con su parte. ¿Hasta acá quedó claro? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Perfecto. Entonces, acá tenemos el ejemplo del bíceps. Entonces, al ser del bíceps, estamos hablando de un músculo estriado. Este particular, ¿va a ser voluntario o involuntario? voluntario. Voluntario, perfecto. Muy bien, ¿sí? Entonces, esto era lo que yo les decía recién. Todo esto es el sarcómero, que es ese segmento. Cada uno va a estar formada por las miofibras y acá vamos a encontrar el núcleo. Entonces, si nosotros vamos haciendo zoom en cada uno, vamos a ir viendo
la composición o esta ubicación de los distintos filamentos que me va a dar lo estriado. ¿Por qué decimos que la miosina es gruesa? ¿Sí? Porque tiene una estructura, una mayor estructura, entonces tiene un mayor tamaño y a su vez se enrieda dos moléculas de miosina. En cambio, el filamento de actina es el filamento delgado porque la estructura de la actina es más delgada que la de la miosina. ¿Sí? Eso es lo que yo les decía, quizás acá en la imagen no se alcanza a ver que una es más fina que otra, pero si yo desarmo todo este músculo, veo que el miosina tiene un filamento más grueso que el de actina. Entonces, ¿cómo se produce el movimiento del músculo de forma voluntaria o la contracción muscular? Se produce que el filamento grueso, ¿sí?, tiene unas cabezas que son parte de la molécula de miosina. Entonces, cuando yo contraigo o hago una contracción, al hacer esta contracción, yo estoy gastando energía. Este gasto de energía va a ser en forma de ATP. Entonces, el filamento delgado se van a ir como superponiendo y al tener esta cabecita, vamos a hacerlo así, al tener esta cabecita, esa cabecita se va a ir activando y se va a unir con el filamento delgado. Una vez que se une, que es lo que tenemos en esta parte, hay un gasto de energía y el ATP que estaba presente se va a transformar en ADP. Y esto va a permitir que se produzca el movimiento. Y cuando yo vuelva a la posición original, cuando relaje el brazo, va a volver tanto la actina como la miosina a su posición normal y va a adquirir nuevamente una molécula de ATP. ¿Sí se entendió? ¿Sí? ¿Alguna duda de la contracción? Bien, chicas. Si no hay ninguna duda sobre la contracción muscular, hasta acá hemos llegado a la parte de muscular. Nos vamos a tomar ahora un recreíto, que tenemos un recreo de 15 minutos.